Hola, muy buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, agradece su asistencia a la conferencia virtual Antecedentes de la Reforma en materia de justicia laboral. A continuación, a continuación de la labor de difusión de los nuevos procesos de implementación en el ámbito laboral, vamos a presentar la siguiente conferencia. Pocas veces tenemos la oportunidad de atestiguar la creación e implementación de una reforma de tan alto calado como lo es la constitucional, específicamente su artículo 23, apartado A, y por supuesto su reglamentaria ley, la Ley Federal de Trabajo. Y para entenderla debemos irnos a los factores que la suscitaron. Pueden dejar ustedes sus preguntas y comentarios en la cajita de chat que se encuentra en la parte posterior del mismo. Antes de dar inicio a nuestra conferencia, me permito compartirles una breve reseña curricular de nuestras conferencistas. La licenciada Ivette Porras Salas, ella es coordinadora laboral en el área de servicios legales de CAINTRA. Su práctica se ha especializado desde hace ya 15 años en el área de litigio y consultoría laboral en el ámbito nacional, incluyendo servicios de asesoría preventiva, elaboración de opiniones legales en materia laboral, revisión y elaboración de todo tipo de contratos relacionados con la materia, estrategias relacionadas con reestructuras corporativas, revisión de actualización de políticas y procedimientos de recursos humanos, estrategias para la terminación de contratos de trabajo, entre otros servicios. Ha prestado servicios legales en importantes firmas de abogados en México. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diversos diplomados, entre los que se encuentran el diplomado en Administración de Proyectos por la Universidad Iberoamericana y altas habilidades de negociación por la TRAIN México. Nuestro expositor, Yeshua Gómez Bretón, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un Master of Business Administration por la Universidad Regiomontana. Es instructor de Coparmex Nuevo León en el Seminario de Relaciones Laborales y coordinador del Comité Laboral de ANADE Nuevo León. Ha asesorado a empresas y empleadores en asuntos laborales de naturaleza individual como colectiva ante las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje en todo el país, así como en el litigio laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje de alto riesgo, expatriados y ejecutivos, terminaciones colectivas, terminaciones de alto riesgo y negociaciones colectivas con sindicatos. Cuenta con 15 años de experiencia en la práctica del derecho laboral. Forma parte de Ernst Young desde el 2017 y está a cargo de la Coordinación Nacional de Litigio Laboral en México. Previo a unirse a Ernst Young, formó parte de la práctica de litigio laboral en un despacho internacional, además de haber colaborado como abogado interno en compañías con presencia en todo el territorio nacional e internacional. Bienvenidos sean ustedes. Este es su espacio. Adelante, expositores. Muchas gracias, licenciada. Primero que nada, pues muchísimas gracias al Poder Judicial de Nuevo León por esta invitación. La verdad es que estamos muy contentos de participar con ustedes y muy agradecidos de la invitación que nos hacen. Vamos a la licenciada Ivette y yo queremos platicarles sobre los antecedentes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y un resumen muy, un overview de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Lo queremos hacer en un lenguaje bastante pues sencillo. Sabemos que esta conferencia es el Facebook, es para público abierto y realmente es nuestra intención que todo el público que esté viendo este live sepa por qué tenemos una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a todos nuestros colegas que no manejan la materia laboral, a todos los padres, madres de familia que están conectados, estudiantes, bienvenidos. Trataremos de hacerlo muy ameno para ustedes
Y bueno, reiterando nuestro agradecimiento al Poder Judicial y a usted, principalmente, licenciada Marcela. Voy a presentar, Ivette, en lo que pongo aquí la presentación. Dame un segundo. ¿Me pueden indicar, por favor, si ven nuestra presentación? Perfecto. Primero que nada, queremos dar una estadística, queremos platicarles brevemente bajo qué contexto y bajo qué mundo y bajo qué México llega esta reforma a la ley, Ley Federal del Trabajo. Primero que nada, quiero que veamos esta estadística. La ocupación en México actualmente, el personal ocupado, las personas que laboran en México son 57.5 millones. Últimamente hemos tenido una informalidad de casi del 60% en México. Esto es bien importante tomarlo en consideración porque mucha de la crítica que se hace a esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es que cada vez son más los requisitos que se le imponen a los patrones y cada vez son más temas de los cuales los patrones tienen que estar en sintonía y más cosas que cuidar en sus relaciones laborales. Y esto hace que evidentemente sea fácil para aquellas empresas que tienen grandes corporativos, empresas transnacionales, multinacionales, que tienen sus jurídicos y su departamento legal de 60, 50, 20 personas que puedan estar en compliance con todo este tema. Pero, pues miren, nada más el 72% de todo esto de la ocupación es generado por las MIPYMES. Mucha mediana y pequeña empresa no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a esta reforma, y que es cuestión que vamos a ir viendo en el transcurso de esta plática. A finales del primer trimestre del 2020 subió el desempleo casi el 3.5%. Ojo, tenemos que estar bien conscientes que aparte de que la situación en México no es tan alentadora, por decirlo así, tenemos esta lamentable situación del coronavirus en todo el mundo, ¿no? Y esto a la luz de todo, pero primordialmente de las relaciones de trabajo, evidentemente va a crear un impacto en las relaciones laborales y pues hay que estar muy al pendiente de cómo vamos a cerrar ya cuando cerremos el semestre y cuando tengamos las cifras del semestre. Otro tema muy importante a revisar es el sindicalismo. Esta reforma trae muchísimos tintes sindicales. Mucho de lo que alcanza a permear con esta reforma la Ley Federal del Trabajo es precisamente el tema sindical. Vivíamos una comodidad sindical, si podemos decirlo así, desde hace mucho tiempo. Las cosas se venían haciendo de una manera de las cuales ante los ojos de diversos países, pues no existía un real sindicalismo en México, ni existía una real convicción de los trabajadores para afiliarse a ciertos sindicatos. Entonces, son de esas cositas que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues, observó, además de que los diversos compromisos internacionales en México, bueno, solicitaron a México que para afiliarse a esto, bueno, arreglaran esta situación del sindicato. Pero miren, podemos ver que solo de la ocupación, solo 4.5 millones son sindicalizados. Realmente el grueso de sindicalizados no es tanto como uno pensaría, ¿no? De estos 4.5 millones de sindicalizados, casi la mitad, el 43%, pertenecen a CTM, CROC y CROM, que son de las grandes centrales sindicales que tenemos en México. Y otro tema bien importante es que, por ejemplo, en el 2018, durante todo el año 2018, de manera nacional, únicamente se estallaron 17 huelgas en todo el territorio nacional. Ojo aquí.
Nuevo León, por ejemplo, que es donde tengo el gusto de vivir, hay una paz sindical desde hace muchísimo tiempo. Creo, y si mal no recuerdo, y si tendrá el dato, y si no, más o menos coincidimos que creo que cerca de 20 años de que no tenemos una huella estallada, ¿no? Entonces, existe realmente una paz sindical aquí en Nuevo León. Y pongan atención, porque en Matamoros, solo en el 2019 tuvimos cerca de 45 paros de labores. Si recuerdan, hubo un movimiento, este, eh, que se llamaba el 2032, en el que toda la franja de la maquila en Matamoros hicieron paros de labores porque ellos peleaban el hecho de que solicitaban el aumento del 20% de salario y un pago de un bono de 32,000 pesos. Entonces, el tema sindical empieza a tomar un auge en nuestro país y es bien importante tomar en consideración que podemos estar en la antesala a unos conflictos sindicales importantes, ¿no? Como lo fue el de Matamoros y como ha ido fraguándose en otros lugares de la República. También es bien importante que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo viene a caer con nuevos liderazgos, nuevos jugadores en el panorama laboral en México. Obviamente tenemos una secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien es, sin temor a equivocarme, de las secretarios más jóvenes que hemos tenido en México. Es muy defensora de los derechos de los trabajadores, plausible, evidentemente, es muy tuitera, entonces, de repente, como buena millennial, yo soy millennial, se nos permite reírnos de los millennials, de repente ahí la ven tuiteando y tuiteando a otras secretarías y dando instrucciones por medio del Twitter. Bueno, es una nueva normalidad, ¿no? Vamos a acostumbrarnos un poquito a eso. Realmente yo, por ejemplo, cuando tengo que estudiar alguna NOM o algún reglamento, el primer lugar al que me voy es al Twitter de la Secretaría del Trabajo, porque me es más fácil encontrarlo en el Twitter de la Secretaría del Trabajo que en la página de la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, pues tenemos una nueva forma, ¿no? Después, me gustaría comentar que otro de los jugadores importantes es Arturo Alcalde Justiniani, que precisamente es el padre de la licenciada Luisa María Alcalde, y es importante mencionarlo porque él es un litigante muy famoso en la Ciudad de México, es muy aguerrido a la hora de pelear sus asuntos, es un pues idealista, realmente piensa, él le gusta hacer, es muy de choque, entonces creo que es bien importante tenerlo ahí, visualizar qué es lo que está haciendo y además, pues al ser el papá de la secretaria del Trabajo, pues se ha vuelto un poquito persona muy pública y sale ahí de repente haciendo ciertas manifestaciones. La prensa es muy dada a irlo a entrevistar y a preguntarle qué opina y qué opina de lo que están haciendo y que si las reformas y etcétera. Entonces, tomarlo en consideración respecto a su opinión, pues evidentemente es bien importante seguirlo. Otro, y que yo considero de los jugadores más importantes actualmente, evidentemente, es Napoleón Gómez Urrutia, quien fuera el líder del sindicato de los mineros, actualmente senador y quien ha estado haciendo mucho empuje de ciertas iniciativas que para el sector patronal en algunas ocasiones son muy radicales, ¿no? Como es el caso de la penalización del outsourcing y hace ciertas declaraciones y sus iniciativas van muy encaminadas pues sí, a ser radical, a eliminarlo y si no se elimina, bueno, que sea un tema penal y etcétera. Entonces, es bien importante tomarlo en consideración y analizar sus próximos movimientos. Y por último, la licenciada Susana Prieto Terrazas, esta, no me decidía si ponerla o no, y ya de último momento la agregué. La licenciada Susana Prieto es quien fuese la abogada de los paros de labores en Matamoros. Ella personalmente, digo, probablemente me recordará o no, pero yo he tenido un par de asuntos con ella en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es
echada para adelante en los asuntos, es defensora de los trabajadores, para ciertas personas o para ciertos gustos, algo agresiva al momento de las negociaciones, etcétera, pero pues una mujer con muchísimos pantalones y del lado obrero, ¿no? Ella hace un mes, aproximadamente un par de semanas, estuvo en prisión por lo que dice ella que fue una persecución política por todo este tema que pasó en Matamoros. Se hizo muy famoso su video de Facebook. Retomamos eso que las redes sociales actualmente, bueno, hay mucho por observar, ¿no? Hay mucho por ver y todas las noticias se hacen virales rápidamente. Entonces se hizo súper viral su video en donde llegan los policías, la esposan y se la llevan a Ciudad Victoria a recluirla. A través de un amparo logra salir de prisión hace un par de meses, un par de semanas, perdón, y la semana pasada estuvo precisamente platicando el presidente Andrés Manuel López Obrador, la recibió en su oficina, en su casa, y estuvo platicando con el presidente López Obrador, y con la secretaria de Trabajo. Entonces, para mí, yo considero que Susana Prieto Terrazas es una persona a seguir y un nuevo liderazgo en nuestra ámbito de las relaciones laborales, y es bien importante seguir el paso. Adelante, Iván, si nos quieres compartir el tema de la cronología. Me dice, se salió Ivette, ¿verdad? Tuvo un problema Ivette, no hay problema, aquí nos vamos, no pasa nada. Respecto a la cronología de acontecimientos, es bien importante tomar en consideración que para haber tenido una reforma a la Ley Federal del Trabajo tuvimos que pasar por varios procesos, ¿no? Hay tres pilares principales dentro del tema de la ley, dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. La primera es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? La Organización Internacional del Trabajo es un organismo creado después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, al firmar el Tratado de Versalles, en donde se creó esta organización para regular el tema laboral alrededor del mundo y de los países signantes, ¿no? Hace ciertas recomendaciones a los países, aunque estos no sean totalmente vinculantes, simplemente son recomendaciones que hace, y dicta ciertos lineamientos que deberán de seguir en cuanto a las relaciones laborales. En el 48 sale este convenio 98, del cual México no lo adopta en su momento, y no es sino hasta el 2015 en el que el licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro presidente en ese entonces, empieza a hacer las gestiones respecto de la adopción de este convenio 98. Ivette, perdóname, me estoy comiendo tu tema, pero me dijeron que habías tenido algún problema. Me quedé en el primer cuadrito. Adelante, por favor. Gracias. Pues sí, prácticamente es tener un antecedente de la cronología de todos los eventos que se dieron para llegar a la ahora reforma laboral. Y anterior a esta reforma laboral, pues lo que nos dio pauta fue la reforma constitucional en materia de justicia laboral, cuando se reforma el artículo 103 y 107, y que ya más adelante vamos a ir viendo. El primer paso, como decías, fue la OIT aprueba el convenio 98. En ese momento, cuando se aprobó el convenio 98, México no lo adoptó, precisamente se quedó ahí. Muchísimos otros países lo adoptaron y México pues lo dejó en el cajón, ¿no? En el 2015 empieza Enrique Peña Nieto, envía iniciativas de reformas legales y del convenio 98 para aprobación. Y bueno, en ese entonces, para llegar al 2015, donde
la propuesta de esta reforma, pues se dieron algunas situaciones en donde se abrieron los diálogos por la justicia cotidiana o diagnósticos, conjuntos y soluciones, creo que le dieron el nombre, en donde se puso a hacer algunas propuestas en donde los trabajadores, por medio de sus sindicatos, hacían propuestas sobre una reforma laboral y también los representantes de los patrones se organizaron estos foros en donde pues ellos dialogaron por esta nueva justicia que hasta ahora hemos empezado a cambiar, pero bueno, la iniciativa en ese entonces era atender de fondo los problemas que se habían venido dando respecto a algunas situaciones en particular en los juicios con los trabajadores y algunas situaciones en particular con los patrones, que más adelante lo vamos a ir comentando. Y bueno, en el 2017 se aprueba esta reforma constitucional en materia de justicia laboral, que es a la primera que me refiero porque ahí es donde nos da pauta para que dejen o desaparezcan las actualmente juntas de conciliación y arbitraje, ya sea local y federal, para proponer un nuevo orden de justicia laboral. Es decir, se creen los nuevos tribunales de justicia laboral. Posteriormente a esa reforma constitucional, en el 2018, en septiembre, se aprueba en el Senado el Convenio 98, que nos tardó pues bastantito tiempo, desde el 48 que lo aprobó la OIT hasta 2017 que se aprueba en el Senado. Y bueno, a partir de ahí también entra en vigor un año después, porque este convenio tiene que ser ratificado por el director general. Y bueno, pues se ratificó un año después hasta el 2019. Y bueno, se ratificó en noviembre del 2019, sí. Y después, en diciembre, ese mismo año, Morena promueve ante la Cámara de Diputados una iniciativa de la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Sí, esa iniciativa pues pasa sin ningún cambio, así que pues prácticamente el 1 de mayo del 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Congreso de la Unión sin cambios ante la presión del TEMEC. Es decir, que desde Enrique Peña Nieto, desde el Telecán, ya traíamos presión para poder firmar ahora el nuevo TEMEC por algunos cambios que se iban a dar y se estaban dando. Y mucho de eso tiene que ver que aunque nosotros ya habíamos reformado nuestra Constitución en el 103 y en el 107, pues había otra presión, tipo de presión por parte del TEMEC que nos hablaba sobre el Convenio 98. Y bueno, esto en conjunto pues nos lleva también a un cambio en la reforma laboral. Yecho, no sé si quieras seguir. Claro, muchas gracias, Ivette. Entonces, esta es la cronología de acontecimientos desde dónde venimos hasta dónde vamos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ya les había platicado, son tres principales pilares que nos dieron esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Uno es la firma del Convenio 98, el segundo es la reforma constitucional del 2017 que se publicó durante el periodo del licenciado Enrique Peña Nieto, y la tercera es la firma del TEMEC o del USMCA, como lo conocemos recientemente. Entonces, si me dan oportunidad, aquí está. Primero les vamos a platicar respecto de la reforma constitucional en materia laboral. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que hacía directamente a la Constitución, evidentemente al artículo 123. Yo quiero platicarles, es una reforma de 3 hojitas. Lo que estamos tratando de transmitir es pues un resumen. Entonces, quiero platicarles cuáles son los principales aspectos de la reforma de aquel entonces y para que vayan dando cuenta de cómo poquito a poquito se iba encaminando a lo que tenemos actualmente en este 2019. Lo primero y lo más
por decir así, la nota más grande que aparecía en esta reforma y en el Diario Oficial de la Federación, perdón, era la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora iban a ser unos tribunales que van a depender del Poder Judicial. Es decir, si recordarán, y si no lo saben, se los comparto, actualmente las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo. Recordemos que existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso es muy común que cuando el juicio laboral actualmente se lleva a cabo y se termina, lo que tenemos al final es un laudo, no es una sentencia. Los únicos facultados para emitir sentencias son los que se encuentran en el Poder Judicial, los que forman parte del Poder Judicial. Entonces, hacen esta separación, ya ahora esta facultad de juzgar el procedimiento laboral va a pasar al Poder Judicial y van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Eso era la nota más periodística, ¿no? Con la que amanecíamos ese 24 de febrero del 2017. Otro tema bien importante es que debe de haber un procedimiento previo de conciliación. Esto más adelante se los vamos a platicar de manera específica. En lo personal quisiera abundar un poquito más y platicarles cómo es que actualmente lo tenemos con nuestros tribunales actualmente, con las juntas actualmente, y cómo es que vamos a llegar a tener esta conciliación previa obligatoria. Tenemos también que se debía crear un organismo público descentralizado en el que sacan, esto sí se lo sigue quedando el Poder Ejecutivo, el registro de sindicatos y contratos colectivos. Esto va a seguir quedándose en el Poder Ejecutivo. Lo único que que el Poder Ejecutivo va a quedarse de esta nueva forma de las relaciones de trabajo y de las relaciones sindicales es precisamente el tema sindical. El registro de contratos y contratos colectivos va a seguir permaneciendo en el Poder Ejecutivo y todo lo demás sale al Poder Judicial. Y también este mismo órgano va a tener la facultad de hacer las conciliaciones previas a juicio, ¿no? Previo al juicio tenemos que agotar un procedimiento ante este organismo y después proceder al juicio ante los tribunales dependientes del Poder Judicial. Ahora bien, otro que también es muy importante y que fíjense cómo desde el 2017 se viene fraguando todo este tema, es que en este documento, en esta reforma, se dejó establecido que los sindicatos que traten de obtener la celebración de un contrato colectivo tienen que acreditar que cuentan con la representación de los trabajadores. Es bien común actualmente, y no me dejarán mentir todos aquellos que alguna vez han asesorado a alguna compañía o aquellos microempresarios que abren una empresa por primera vez, lo primero que te dicen es ahí, firma un contrato colectivo. Espérame, no tengo ni siquiera personal. Firma un contrato colectivo porque ya no tardan en caerte un sindicato a pedirte que firmes un contrato colectivo y te emplacen a huelga. Pues huelga con quién, ¿no? O sea, ni tengo trabajadores. Entonces la recomendación era firma un contrato colectivo. Entonces, esta simulación de proteger mi domicilio con un contrato colectivo falso para defenderme de un emplazamiento a huelga falso, pues era una práctica bien común. Y yo me atrevería a decir que sigue pasando menos, evidentemente, pero obviamente ante los países, ante la opinión internacional, pues era algo como inaudito, ¿no? Oye, ¿cómo te defiendes con un contrato colectivo falso y te emplazo con una huelga falsa y ahí es un círculo vicioso de nunca acabar? Lamentable, ¿no? Entonces, en esto... ahí sí me gustaría nada más dejarle adelante. un poco claro respecto a los contratos de protección, porque también tiene que ver un poco con el convenio 98. Cuando se amplió el convenio 98, se malinterpretó en los medios respecto a que firmaban el convenio 98 y que con el convenio 98 desaparecerían los contratos de protección. El convenio 98 nada tiene que ver, sí son derechos sindicales, pero no tiene nada que ver con que si desaparezcan o no los contratos de protección. Y como tú bien decías, recurrentemente se empezaron a
a contratar este tipo de contratos de protección porque fue una forma en la que el patrón, por así decirlo, lo llamamos de protección porque ellos era la protección que usaban para ante una extorsión de algunos sindicatos que se prestaban a este tipo de movimientos, ¿no? Y de ahí nace también pues el nombre de protección, ¿no? Yo no quiero tener una extorsión en mi empresa, entonces tengo un contrato que físicamente quizás no tiene vida sindical, pero bueno, existe la protección porque está debidamente depositado ante la Junta, pero muchas veces los trabajadores ni siquiera conocen ese tipo de contrato y por eso se le llamaba contrato de protección, porque hubo mucha confusión cuando la firma del convenio 98, incluso en los medios decían, con la firma de este convenio desaparecen los contratos de protección y no era así, ¿no? Sí, el convenio 98 habla de cuestiones sindicales, pero no por eso iba a desaparecer los contratos de protección. Ahora bien, sí, con esta reforma hablan de ciertos puntos, esta reforma constitucional, ciertos puntos en donde sí, efectivamente, hay ciertas necesidades que se aplican en esta nueva reforma y esa es la de que el sindicato tenga una verdadera vida sindical dentro de la empresa y entonces sea un sindicato que no necesariamente tenga que ser un sindicato de protección. Es decir, si yo todavía no abro mi planta, pues no tendría ni por qué tener un contrato sindical porque ni siquiera mis trabajadores, pues ni siquiera tengo trabajadores para tener un contrato, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que sí quería dejar claro y te dejo continuar para que termines tu presentación. Gracias, Ivette. Sí, digo, perfecto. Exactamente como lo comentas, el tema de los contratos de protección es un tema que ha estado en la opinión pública o al menos patronal desde siempre y sindical, evidentemente. Y con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que se pretende es que termine estas prácticas, ¿no? Como comentario, este acuerdo, decreto decía que la reforma, que debía de ajustarse la Ley Federal del Trabajo en el año siguiente a la publicación de, de este diario oficial de la Federación. Sin embargo, no sucedió. Llegó febrero del 2018 y no tuvimos una reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, varias cámaras, incluso algunas a las que pertenecemos, promovimos amparos diciendo, oye, el diario oficial fue claro, en el transitorio dijeron que teníamos un año para que ya nos dieran pues nuestra ley adjetiva, nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo, y no lo estás haciendo. Pues, ¿qué está pasando, no? La verdad es que se configuró el hecho de que iba saliendo la bancada, iban saliendo los diputados, iban saliendo los senadores, era en ese inter en el que iban entrando los nuevos, ya se estaban perfilando las elecciones presidenciales y no se hizo. Lamentablemente no tuvimos la reforma en el momento que la debimos de haber tenido y, si me permiten la expresión, se fue pateando el bote, aventándolo para la próxima legislatura. ¿Y qué fue lo que pasó, no? La siguiente legislatura es quien tuvo mayoría en el Congreso y quien sacó, como ya lo platicó Ivette hace ratito, exprofesa la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es uno de los pilares a la reforma que tenemos actualmente. El que sigue, adelante, si nos quieres compartir. Sí, pues este es el Tratado de Libre Comercio y bueno, en ese tratado que ya hemos estado hablando y se ha visto ahorita últimamente en las noticias por un tema que ahorita les comento, pues es el llamado anexo 23. En el TEMEC hay un capítulo especial que es el anexo 23A, en donde se establecieron compromisos unilaterales del gobierno mexicano para normar a través de la Ley Federal de Trabajo aspectos colectivos. Sí, desde el convenio 98, Estados Unidos nos, obviamente, de alguna manera nos pide que lo firmemos porque México no lo había firmado desde que se inició el convenio en el 48, bueno, 49 que empezó a tener vigencia. Entonces, parte de sus compromisos, pues también se estableció normar a través de la Ley Federal de Trabajo los aspectos colectivos y sindicales. Se estableció como fecha límite de cumplimiento en enero de 2019, que obviamente íbamos muy tarde porque todavía no había una reforma.
Sin embargo, el acuerdo se ratificó por México en junio del 2019, pero Estados Unidos y Canadá lo fueron alargando, obviamente, para que México cumpliera las expectativas y las peticiones que había hecho el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, más que Canadá, sobre la reforma laboral, ¿no? Entonces, en mayo de 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo y posteriormente, ya cumpliendo, que en México estaba cumpliendo con alguna de las peticiones, pues Estados Unidos y Canadá ratificaron el TEMEC en enero y marzo del 2020 respectivamente. Es decir, casi un año después, para verificar que México obviamente cumpliera con el anexo 23A. Y bueno, ¿qué es lo que viene o qué venía en ese anexo y qué es lo que México tenía que cuidar en su momento? Pues bueno, el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente, que si bien México lo viene haciendo por mucho tiempo, pues hablábamos de los contratos de protección y que muchas empresas tienen este tipo de contrato. Es decir, tengo un contrato colectivo, pero no tengo vida sindical. En muchos de los casos, los trabajadores no conocen a su sindicato, no hay una vida sindical y obviamente hay negociaciones que decían son unilaterales o son del patrón. Y esas fueron algunas de las quejas de los sindicatos de Estados Unidos que decía, pues entonces, si nosotros hacemos las cosas de esta manera, ¿por qué México no los hace? ¿No? Si nosotros tenemos un salario de este nivel, ¿por qué México no lo tiene? ¿No? Entonces, esas peticiones fueron las que fueron normando y guiando ahora en este nuevo tratado. Y bueno, nos pedían el reconocimiento del derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para la negociación o protección colectiva, organizar, formar y unirse a su sindicato de elección. Es decir, que los trabajadores pudieran unirse al sindicato que ellos quisieran y no que fueran obligados por el patrón a firmar o no un contrato colectivo de trabajo con X o Y sindicato, ¿no? Y bueno, también nos establecen los tribunales laborales independientes para la resolución de disputas laborales. Seguimos. Prohibir la dominación o interferencia de patrones en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por actividad o apoyo sindical, o impedir la negociación colectiva con el sindicato debidamente reconocido. Es decir, en muchas ocasiones, pues había los trabajadores que llegaron a una empresa y si tú quieres trabajar en esta empresa, pues tienes que pertenecer a este sindicato, ¿no? Entonces, lo que se trató de hacer con este en este anexo 23A es de decirle al gobierno de México, ¿sabes qué? Estas son mis condiciones y quiero que tus trabajadores cuando tengan un sindicato, pues ellos decidan si quieren a ese sindicato o no. Y si no quieren, pues que se puedan adherir al sindicato que ellos les convenga o que ellos decidan, ¿no? Esa libertad de poder decidir con qué sindicato estar, pertenecer y poder tener una participación dentro de su sindicato y las empresas, ¿no? Establecer y mantener una entidad independiente para la conciliación y registro de contratos colectivos de trabajo que tenga facultades para emitir sanciones y recibir impugnaciones. Esa también era una de las condiciones que venía en este anexo y bueno, que también ya está dentro de la reforma, primero de la reforma constitucional y bueno, ya viene también en parte de la reforma laboral, que es el centro de conciliación y que va a llevar el registro de todos y cada uno de los contratos colectivos que actualmente se encuentran depositados en las juntas locales y federales. Implementar un sistema efectivo para verificar que las elecciones de líderes sindicales se lleven a cabo por medio del voto personal, libre y secreto. Sí, se hacía, en algunos pues no estaban seguros si iba el trabajador o no iba. Pues bueno, ya en México esto ya se está haciendo por medio de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Eso ya lo está viendo obviamente también el gobierno de Estados Unidos. Y si ustedes se dieron cuenta, empezaron las primeras huelgas que empezaron aún y cuando esto todavía no estaba ratificado, fueron en Matamoros y fue un cúmulo de trabajadores que se levantaron, obviamente por votar, que aunque dentro de la votación ganó el sindicato que ellos tenían, pues obviamente sabemos que ahí había la formación de otro nuevo sindicato que probablemente todos los agremiados que estaban en este sindicato, pues es muy seguro que se vayan a adherir al nuevo sindicato porque es el que los
los llevó, vaya, a luchar por estos intereses que ellos querían, que era el aumento de los salarios y algunas otras prestaciones, que aunque sí estaban pactadas en su contrato colectivo, pues eran para ellos muy bajas y los aumentos que habían tenido durante años pues no eran satisfactorios para los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que ese fue el punto de partida, las primeras huelgas que hubo en el norte del país. Tamaulipas fue de los primeros y luego se adhirieron otros estados, pero creo que fue el punto principal en donde empezaron a haber movimientos y creo que esto se va a ir dando de aquí en adelante porque pues tenemos que llevar la legitimación de los contratos colectivos y creo que ya habían tenido una plática aquí también en el Poder Judicial con el maestro Esteban Macías, me parece, sobre la legitimación de contratos y todos los procedimientos que se van a llevar actualmente para legitimar los contratos colectivos de trabajo. Es decir, si un contrato colectivo no tiene trabajadores, pues difícilmente va a llevar una legitimación, ¿no? ¿Qué otra cosa nos pedían? Bueno, implementar un sistema efectivo para verificar que las elecciones de líderes sindicales se llevaran a cabo por medio del voto personal, libre y secreto. Esto es algo que ya se está haciendo, muchas empresas ya lo empezaron a hacer, al menos con los contratos que ya tienen, pues legitimarlos, es decir, que los trabajadores lo voten. Y bueno, las impugnaciones de representación sindical, conflictos de titularidad, pues también que serán resueltos por los tribunales laborales a través del voto secreto. Sabemos que hay sindicatos que ahorita también están en amparo. Creo que, y en mi opinión muy personal, creo que esto tiene que cambiar. La justicia laboral tiene que cambiar y aunque nos puede llevar tiempo poderlo ir viendo estas nuevas condiciones en los juicios laborales, en los procedimientos sindicales, creo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos que irnos hacia adelante, ir cambiando nuestro sistema de justicia laboral y creo que es algo muy bueno tanto para los trabajadores como para los patrones, pero también sabemos que es algo nuevo y no sabemos cómo van a ir los criterios y todo esto, pero creo que sí vamos por el camino correcto y yo estoy en favor de la judicialización de los procedimientos laborales. ¿Qué es lo que nos sigue o nos pusieron en el Tratado de Libre de Comercio? Si le das eso, comprobar el apoyo mayoritario para futuras revisiones de todos los contratos colectivos de trabajo existentes, pues bueno, que la mayoría de los trabajadores vote, ya sea la legitimación de su contrato ya existente o uno nuevo, tendrán ellos que decidir, votar por quién representará a la mayoría y podrán existir no solo uno u otro sindicato en la empresa o varios, ¿no? Hay países que en Europa o incluso en Latinoamérica que ya tienen la posibilidad de tener uno o dos o tres sindicatos. Incluso en México lo tenemos por mucho tiempo, las líneas aéreas pues han tenido diversos contratos colectivos de trabajo y quizás sí las negociaciones nos van a ser más largas porque pues terminas de negociar uno y ya estás negociando otro. Creo que es algo de lo que vamos a tener que aprender nosotros también, tanto los abogados laborales, para ir en estas nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, también nos exigía que dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigor de las reformas laborales, todos los contratos colectivos de trabajo deberán ser revisados por lo menos una vez. Tenemos estos 4 años para ir también revisando los contratos colectivos y eran una de las condiciones que nos ponía el TEMEC, que ya viene ahora dentro de la parte de la reforma laboral, ¿no? Asegurar que los contratos colectivos de trabajo y documentos relacionados al sindicato estén disponibles y fácilmente accesibles para todos los trabajadores. Esto es algo súper complicado en mi punto de vista, porque todos los contratos colectivos van a pasar al Centro de Conciliación y Registro Sindical. Y bueno, pues imagínense la carga de cada una de las juntas locales y federales. No tengo idea cómo lo van a lograr, pero creo que es algo que les va a costar trabajo y que tienen que ir pues se van a tener que ir subiendo a un sistema para que estén disponibles y accesibles para que cualquier trabajador pueda tener acceso al mismo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también nos exige un sitio web centralizado de todos estos contratos colectivos en vigor y administrado por esta entidad independiente. Y bueno, pues también nos habla sobre la celebración y registro de nuevos contratos colectivos de trabajo.
Este organismo descentralizado deberá de verificar lo siguiente: que cumplan con los requisitos legales relacionados con el apoyo de los trabajadores, es decir, que los trabajadores lo voten, estén de acuerdo, que el centro de trabajo se encuentre en funcionamiento, y esto es de lo que hablábamos de los contratos de protección. Muchas veces teníamos un lote para, no sé, construir una empresa y todavía no teníamos ni siquiera la empresa construida, solamente teníamos los planos y a lo mejor un guardia y ya teníamos que tener un contrato de protección. Bueno, pues ahora dentro de estos requisitos que nos piden, pues es que el centro de trabajo se encuentre en funcionamiento, que se dio acceso a una copia del contrato colectivo a los trabajadores previo a la votación, que se cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores para celebrar un contrato colectivo de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto, sin interferencia del patrón, y lo anterior ya sea mediante pruebas documentales, físicas o electrónicas, consultas directas con los trabajadores, inspecciones en el centro de trabajo, según se justifiquen las circunstancias. Adelante. Y bueno, nada más para cerrar ahí, esto es parte de los requisitos que estaban o que nos pedían en el TEMEC. Y bueno, también parte de eso que son, y que ahorita actualmente ustedes lo van a estar viendo en medios, pues son los paneles laborales que cada uno de nuestros países debe de tener, tanto México, Estados Unidos y Canadá, porque estos paneles, que son conformados por algunos funcionarios de cada uno de los países, pues verificarán obviamente que se estén llevando a cabo todos estos puntos que están propuestos en el anexo 23 del TEMEC. Ellos son, para México, serán observadores y bueno, también emitirán denuncias si obviamente alguna empresa no está cumpliendo con algunos de los puntos que nos pide el TEMEC. Entonces, es un punto importante para el sector empresarial y sobre todo para México cumplir con todos estos requisitos porque nos van a estar observando. Adelante, Yeshua. Gracias, Ivette. Bueno, como ven, se ha ido perfilando muchísimo el tema de los compromisos internacionales a nuestra reforma, que vamos a llegar ahí, tranquilos. Estamos todavía en el tema de los antecedentes. Ya vieron que en el anexo 23A de este que nos platicó Ivette, se ponen muchísimas aspectos a que México tenga que cambiar para que los países Estados Unidos y Canadá puedan acceder a firmar y a ratificar, a ratificar este tratado en sus respectivos congresos, situación que acaba de pasar apenas este año, ¿no? Quiero platicarles del convenio 98, esto de manera muy rápida, ya para irnos, si me permite la expresión, un poquito a la carnita de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y darles como los aspectos principales y compartir con ustedes qué es lo que estamos viendo y qué, como abogados laboralistas, hacia dónde creemos que vamos, ¿no? El convenio 98, y creo que hay una pregunta por ahí en la cajita de preguntas que nos dicen, oye, ¿a poco México es el único que va a firmar el convenio 98? Les platico. ¿Por qué México se agarra firme y firme convenios y otros países se agarran firmando convenios? Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Acuérdense cuando éramos niños, no éramos jóvenes. Nosotros, o al menos mi abuelita, nos ponía una mesa para que todos los primos nos pusiéramos ahí a echar la fiesta y a platicar de las caricaturas y de lo que sea, ¿no? Y esa mesa, pues, era la mesa de los chiquitos, de los niños, de diversión, ¿no? Y se trataban, evidentemente, temas de jóvenes, de niños. Y estaba la mesa de los adultos, donde se hablaban temas, pues, de política, de precios, etcétera, de cómo está la situación financiera, de fútbol o qué sé yo. Entonces, había momentos en los que tú estabas en medio y decías, pues es que ya no soy niño, yo quiero estar platicando con los adultos, y los adultos te decían, bueno, vente a la mesa de los adultos, pero evidentemente vas a tener que platicar temas de adultos y te tienes que comportar como un adulto, ¿no? Y vas a platicar de lo que estemos platicando nosotros, no vamos a platicar de tus juegos, ¿no? Vas a platicar del tema de interés de lo que estamos todos aquí. Eso es la ratificación de convenios. México quiere platicar, quiere hacer tratos con países diferentes, con otros países
más avanzados, más desarrollados, y los países les dicen, perfecto, ¿quieres venirte con nosotros a hacer negocios? Bien, nada más que ahora tienes que, pues, comportarte como un grande, ¿no? Y los grandes hacemos las cosas de esta manera. Eso es por el que se firman los tratados internacionales y se adoptan a nuestra legislación mexicana situaciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales. Por eso es que tenemos ratificaciones de diversos criterios y demás, y específicamente este convenio 98. La Organización Internacional del Trabajo tiene 8 convenios fundamentales, que son estos. Estos 8 pues, son bastante, como lo pueden ver, importantes, ¿no? Habla de libertad sindical, habla de erradicación de trabajo forzoso, ahora edad mínima para trabajar, etcétera, etcétera. Ustedes los pueden ver en la pantalla. Y de estos 8, México no tenía ratificado este convenio 98, el que está señalado en negrito. Entonces, una de las consecuencias que fue, bueno, si te vas a sentar a hacer negocios con nosotros, firma todos tus convenios fundamentales y adóptalo en tu legislación interna. Canadá tiene firmados los 8 convenios fundamentales para la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí va la adivinanza. ¿Cuántos creen ustedes que tiene ratificados Estados Unidos? Y la respuesta es únicamente 2. 2 convenios tiene ratificados Estados Unidos, que es el número 4, convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, y el número 6, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Los otros 6 no están ratificados por Estados Unidos, ni es del interés de Estados Unidos adherirse a ellos. Y bueno, evidentemente ellos tienen una capacidad diferente de negociación porque todo el mundo quiere hacer negocios con Estados Unidos. No todo el mundo, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero evidentemente muchos países, por lo que significa Estados Unidos, quiere hacer negocios con ellos. Entonces él pues, prácticamente dice, pues así estoy yo y si les interesa hacer negocios conmigo, bien, y si no, pues también, ¿no? Pero tú sí, adopta lo que tú tienes y tú legitima contratos colectivos y abre contratos colectivos que lo vea todo el mundo y etcétera, etcétera. Entonces, se las pongo ahí nada más como comentario al margen, ¿no? ¿Y qué es de lo que habla el convenio 98 de la OIT? Ya les platiqué que se ratificó en el 2018 y entró en vigor un año después. A manera de muy resumen, son cuatro aspectos principales. Protección frente a actos de discriminación antisindical, es decir, yo no te puedo despedir si estás afiliado al sindicato rojo, al sindicato verde o al sindicato medio amarillo. No, yo patrón, tengo que aceptar y tengo que respetar tus derechos sindicales, ¿no? Se solicita a los países signantes que no tengan cláusulas o que no tengan reglas de exclusión por estar o no en un sindicato. Y les platico qué pasaba. Anteriormente, antes de que estuviera ratificado este convenio, en la Ley Federal del Trabajo existe un artículo que habla de la cláusula de exclusión por expulsión, que quiere decir que si yo sindicato te expulso de mi sindicato, tu patrón, dependiendo de lo que diga el contrato, estoy hablando de un caso hipotético, tu patrón tienes la obligación de despedir al trabajador, porque yo sindicato te lo estoy solicitando. Entonces, eso el convenio 98 está pidiendo que se quite. Imaginen, porque imaginémonos, hubo sindicatos que se perpetuaron en las empresas porque vamos a imaginar la escena. Anteriormente, las votaciones eran a mano alzada. Tú, como trabajador sindicalizado, imaginémonos que vamos a un auditorio, hay 100 trabajadores y en la votación está el titular del sindicato actual, que tiene contrato colectivo con la empresa, vamos a poner en medio al funcionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que no se agarren a fregazos vosotros, y el sindicato, el líder sindical del sindicato que quiere entrar.
Entonces, en la escena, el secretario que va a contar los votos va a decir, oye, ¿quién vota porque entre este nuevo sindicato? En una votación de ese tipo, ¿quién en su sano juicio, con un contrato colectivo celebrado entre las empresas y los trabajadores con cláusula de exclusión, iba a levantar la mano? Pues evidentemente nadie, lo iban a despedir, ¿no? Y aparte de que lo iban a despedir, imagínense el tema social de levantar la mano en frente del líder sindical y de sus compañeros. Imagínense que pudiese, no estoy diciendo que sea, pero a lo mejor sufrir algún percance en su persona, ¿no? O no sé, pues era muy dado, son muy álgidas estas votaciones sindicales. Entonces, los sindicatos se perpetuaban y se perpetuaban en las empresas por haber tenido este tipo de cláusulas. Ahora lo que se pide con este convenio 28 es, oye, que exista una real intención de hacer vida sindical, que sean los votos libres, secretos, personales, que no sean a mano alzada y que no discrimines, que tú no puedas sacar a un trabajador por el hecho de que esté afiliado a otro sindicato. Entonces, esto es lo que a grosso modo, o a manera de un ejemplo bastante ilustrativo, se pretende erradicar. La protección frente a actos de injerencia de las organizaciones en las empresas y viceversa. Había también sindicatos que únicamente eran de esa empresa, que no recibían cuotas sindicales y que todas las cuotas sindicales las pagaba el patrón. Pues, evidentemente, ¿cómo va a haber una real actividad sindical? Porque en palabras cristianas, el que paga manda, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué manera vas a tener esa libertad y esa estira y afloje entre las organizaciones sindicales y entre los trabajadores? No existía, ¿no? Entonces, se quitó este tema de la injerencia. Independencia frente a autoridades públicas y fomentar la negociación colectiva, que los trabajadores, pues se les dé oportunidad de asistir a las votaciones, estén con apertura las empresas para que exista estas jornadas de elección de sindicatos pues totalmente abiertas y que haya facilidades. La reforma de la Ley Federal del Trabajo no dice exactamente en dónde se deben de realizar las votaciones sindicales, únicamente dicen que debe ser en un lugar de fácil acceso para los trabajadores, pero no sabemos si va a ser en la empresa, si va a ser en el centro de conciliación o va a ser en el auditorio más cercano, no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es de lo que habla el convenio 98 de la OIT y es hacia donde nos va encaminando la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y es, habiendo dicho esto y habiendo platicado de cómo nos ha llevado la reforma constitucional, la firma del TEMEC, USMCA y la firma del convenio 98 a platicarles. Evidentemente esta plática era respecto de los antecedentes a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Queremos darles a muy grosso modo, evidentemente porque va a requerir, esto yo creo que requeriría una plática totalmente por aparte de los puntos finos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y hablar de términos y hablar de perspectiva y hablar del convenio, del protocolo de hostigamiento y prevención, de prevención del hostigamiento sexual y etcétera. Yo creo que vale la pena, si nos invitan, encantados de participar, de que hablemos en una plática largo y tendido sobre este tema. Pero no queremos dejar pasar, haciendo ya el cierre de la plática, de los puntos en donde esto que estamos platicando se ve reflejado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y habiendo dicho eso, Ivette, no sé si quieras empezar con los primeros puntos, por favor. Sí, pues prácticamente es qué es lo que nos ha llevado ahora sí a donde estamos, que es la nueva reforma laboral que dio inicio en el año pasado, en el 2019. Pues bueno, ya veníamos de un convenio 98 que no se adoptó, luego pasamos por una reforma constitucional, un tratado de libre comercio específicamente en un anexo laboral. Y bueno, pues estos son prácticamente los principales aspectos de la reforma laboral, que como bien dices, Yeshua, obviamente, pues habrá cada uno de estos puntos, nosotros lo diremos en general, porque pues son los antecedentes, pero
cada uno nos pudiera llevar un poquito de más tiempo, pero bueno, me voy a enfocar en los puntos más importantes de esta reforma, que son la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales. Es decir, desaparecen las juntas y se forman los nuevos juzgados laborales, ¿no? Esto nos va a llevar procesos, ya hay términos para que se lleven a cabo la transformación hacia los juzgados laborales. En Nuevo León estamos en la tercera etapa, pero es algo que no va a cambiar y vamos hacia adelante, ¿no? La creación de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, un procedimiento de conciliación prejudicial que si bien nosotros ya lo teníamos dentro de las audiencias una conciliación, pues bueno, ahora será una conciliación independiente y será por medio de un procedimiento prejudicial, ¿sí? La constancia de representatividad, esta constancia de representatividad, es decir, si se agotan dentro del procedimiento prejudicial, se agotan las pláticas y no llegamos a un acuerdo, pues bueno, nos tendrán que dar una constancia disculpa, me lo estoy confundiendo, la constancia de representatividad del sindicato. Y bueno, la reforma introduce nuevas reglas al procedimiento de huelga que lo hace más retador para las empresas. Sí, yo nada más ahí abundando un poquito en tu comentario del procedimiento de conciliación prejudicial. Si bien es cierto, como bien lo dijiste, ya tenemos conjuntas de conciliación y arbitraje, ya tenemos un procedimiento conciliatorio previo. Realmente en la práctica sí sucede, voy a decir, y porque me ha tocado ver alrededor de las juntas de conciliación y arbitraje en la mayor parte de los estados, Nuevo León es pionero en este tema de la conciliación. Platicando con el presidente la vez pasada, nos ha dicho que cerca del 70% de los pleitos se arreglan ahí. Entonces, imaginémonos que este mismo proyecto y este mismo proceso que tiene establecido la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León lo hubiesen tenido implementado en otros lugares, porque realmente contadas son las juntas que tienen su departamento de conciliadores, a quienes, la verdad, Ibel, no me vas a dejar mentir, son bastante buenos haciendo su chamba. Oye, se salen y negocian con las partes y salte y déjamelo y vamos a negociar y tienen sus técnicas personales y bastante, pues apegadas a la realidad, platican con los trabajadores, se avientan el chiste de los tigres de los rayados, etcétera, y se presta muchísimo para la conciliación, son bastante amenos. Entonces, esta conciliación y este procedimiento de conciliación prejudicial va a ser obligatorio en este nuevo proceso. Ahora, si tú quieres, no concilias. O sea, tú llegas, presentas tu demanda, y te vas a vivir a los Estados Unidos o te vas y te dedicas a trabajar o te dedicas a otra cosa, dejas ahí la demanda y a la vuelta de 2, 3 años regresas a ver qué es lo que pasó con el laudo. Ahora, en este procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, tú tienes que ir primeramente a este organismo descentralizado, a este centro de conciliación y registro sindical, a agotar primero tu plática conciliatoria, y es obligatoria para ambas partes. Creo que esto es algo bien importante porque va a permitir a los trabajadores y a los patrones arreglar probablemente problemas que a veces son de mera comunicación. Oye, te corrí. Sí, hombre, pero es que no dejé de ir y discúlpame. Mira, no hay bronca. Va a tanto, vamos a arreglar tanto, o a tanto criterio, pídeme tanto. No sé. Creo que al hacerlo obligatorio, esto va a tener un beneficio para ambas partes. Evidentemente para el trabajador, si me permite la expresión, para arrimar al patrón a que arregle su asunto, lleve al patrón, porque el patrón tiene que comparecer por medio de un representante legal o de alguien de la empresa que tenga facultades para hacer un convenio. Y en caso de que no se presente, le puede hacer acreedor una multa que van hasta los 8,000 pesos. Imaginémonos que a lo mejor hay asuntos que se pueden arreglar con 5, 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Pues evidentemente el patrón nos va a decir, mejor voy a arreglar el asunto para que no me caiga la multa. A lo mejor, no sé. Y el trabajador... Creo que eso, Yeshua, sí, creo que eso va a ser parte importante de la conciliación, que no solamente
bueno, en los juicios actualmente la conciliación se puede alargar incluso para dejar un precedente. Entonces, creo que aquí va a ser bien importante que desde el fondo de nuestras empresas, es decir, desde la parte de recursos humanos, empecemos a aprender a conciliar, porque el área de recursos humanos tiene mucho que ver, es decir, muchas veces, oye, sí sabes que si no te gusta, va y vete a la junta, ¿no? Entonces, esa era la respuesta muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que vamos a tener que cambiar desde los recursos humanos, vamos a tener que cambiar el sistema, es decir, vamos a tener que ser más conciliadores con los trabajadores. Y esta parte también va a obligar, como tú bien dices, al patrón, obviamente a presentarse, porque si el hecho de que si no se presenta, pues puede ser acreedor a una multa, eso nos da la pauta para que tengamos que atender las citas tal cual como nos los pida este Centro Federal de Conciliación, ¿no? Centro de Conciliación Judicial. Exacto. Entonces, esto es beneficioso para ambas partes y creo que nos va a ahorrar tiempo, dinero y demás a todas las partes y creemos que es uno de los aspectos más importantes de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. El tema ya lo platicamos, hay un nuevo organismo descentralizado en donde va a seguir manteniendo el Poder Ejecutivo esta facultad de registrar a los sindicatos y en donde se deberán de depositar los contratos colectivos. Ya existe un reglamento, ya lo publicaron. En los transitorios decía que debería de haber estado implementado al segundo año de entrada en vigor, es decir, que para el 2021 ya deberíamos de tener este centro de conciliación y registro sindical. Además, el articulado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, como ya lo platicamos, habla de la representatividad de las organizaciones sindicales, ya lo dijo Ivette en la lámina pasada, va a haber una carta de constancia de representatividad que se le va a entregar al sindicato, el cual le va a ser posible o emplazarte a huelga o emplazarte a una firma de titularidad de contrato colectivo que deberá de tener el suficiente peso de trabajadores para poder así pues hacer lo que vaya a hacer el sindicato, que son lo que ya le he comentado. Y que tenga certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos. Este organismo descentralizado tiene que asegurarse de que todo sea así. Ya en esta reforma, la Ley Federal del Trabajo habla de que se deberá garantizar el voto personal, libre y secreto de los trabajadores, conforme ya lo dijeron en el Tratado de Libre Comercio y en el Tratado de Libre Comercio TEMEC y USMCA o en el Convenio 98, y también trae un tema de un buzón electrónico. Por falta de recursos, por falta pues sí, de recursos, realmente las juntas de conciliación y arbitraje nos hemos quedado un poquito rezagados en estos temas. Nosotros sabemos que el tribunal ya ha tenido estas plataformas que les han permitido notificar acuerdos, que les han permitido revisar los expedientes en internet. Las juntas de conciliación y arbitraje no las tienen, o al menos no establecidas en forma general. Hay algunas, por ejemplo, la federal te permite hacer revisión de expedientes, pero te dice para qué está, si está en dictamen, si está en laudos, si está en demanda inicial, en audiencia inicial. Realmente no es un sistema como tal. Ya va a existir un buzón electrónico en el cual deberán de inscribirse los patrones y ahí se les va a notificar y etcétera. Creo que es algo bien interesante llegar al nuevo mundo electrónico, ¿no? Y más ahora en estos tiempos de pandemia, que nos hemos dado cuenta, o al menos en lo personal, que podemos hacer mucho. Yo estoy encantado de haberme invitado a esta conferencia y poder estar en contacto con 100, con 200, con las personas que estén ahorita conectadas. Y bueno, hay que sacarle provecho a las nuevas tecnologías y hacerlos usar, pues no únicamente para estar ahí en el Facebook o en el Instagram, sino también para podernos chambear todos y que sea nuestra chamba más fácil y más rápida, ¿no? Y adelante. Sí.
Y bueno, pues también, digo, aunque ya se hace en muchas empresas, ya se hacía con anterioridad, pues la sustitución del recibo de nómina impreso por CFDI, previo acuerdo entre el trabajador y el patrón. Muchos ya tenían el recibo electrónico, pero bueno, hay que hacerlo por escrito en el contrato individual de trabajo, en donde ambas partes están de acuerdo en que esa sea la forma en que se le entregue su recibo, ¿verdad? Obviamente por vía CFDI, ¿no? Las nuevas obligaciones para los patrones, pues entregar copia del contrato colectivo a los trabajadores. Esto es algo que ya tienen que hacer. Los patrones es algo que ya desde ahorita tienen que hacer, pues entregar la copia del contrato colectivo a los trabajadores, implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género y atención a casos de violencia y acoso sexual. Es algo en lo que ya también tienen que trabajar la parte de recursos humanos, y la prohibición de realizar actos para ejercer control sobre el sindicato de trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen que votarlo y el patrón no debe de tener injerencia en la decisión que tomen los trabajadores en su sindicato, ¿no? Tienen que hacer las votaciones, ese voto tiene que ser libre y secreto, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, algunos de los cambios en la parte del litigio, pues bueno, es el ofrecimiento del trabajo en juicio, ya no revierte la prueba del supuesto despido injustificado. Son los cambios importantes que ya se tienen que ir haciendo, que se tienen que trabajando. Y bueno, esto del ofrecimiento del trabajo, pues era muy común en los juicios laborales. Muchas veces el trabajador, en algunas ocasiones, obviamente era despedido, pero en algunas otras abandonaba su trabajo y obviamente decía que pues fue despedido, y el patrón decía, bueno, pues le ofrezco, yo no lo despedí, le ofrezco el trabajo. Entonces, todo eso irá cambiando y habrán nuevos procedimientos, y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva este nuevo litigio laboral en los nuevos juzgados laborales. Y seguimos. Sí, exacto. Esa es la última lámina, nada más para comentar de estas nuevas obligaciones de los patrones. En lo personal, creo de suma importancia, en la oficina lo platicamos, incluso en las diversas cámaras a las que pertenecemos, esta implementación de protocolo para prevenir discriminación por razón de género y atención a casos de violencia y acoso sexual. Creo que no se le ha prestado la suficiente atención a esta fraccioncita de las obligaciones de los patrones. Personalmente creo que vivimos en tiempos muy complicados, hay un despertar de las nuevas generaciones, hay un despertar de ciertos, de ciertas personas reclamando y evidentemente de manera correcta sus derechos. Creo que los casos de discriminación, la tendencia es que vayan subiendo y aumentando todos estos asuntos donde ya van a ser más personas que van a reclamar y no se van a quedar, no se van a guardar ni se van a quedar calladas. Entonces, esta implementación del protocolo, desde el día 1 en que entró en vigor, ya hace ya vamos para casi un año y medio, debía de haber estado implementado. Es recomendación, si hay algún patrón que nos está escuchando, que lo tenga implementado, que revise de qué manera se debe de documentar y poner especial atención en estos casos. También tenemos el tema de NOM 035, que si bien es cierto, no es parte de la reforma de la ley del trabajo, son cosas que ya los patrones tienen que irse cuidando, ¿no? Entonces, como ven, pues sí son varios temas de los cuales las grandes empresas, lo que platicábamos en un principio, pueden fácilmente tener en el radar, ¿no? Estas empresas con grandes despachos y corporativos jurídicos importantes, pues el tema de implementación del protocolo, una comunicación con el sindicato, contratos donde ya se pongan los beneficiarios, recibos de CFDI, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastantes obligaciones que se le están imponiendo a los trabajadores, y esto precisamente que platicas, y del ofrecimiento de trabajo en juicio, que ya no reverte la carga del despido injustificado, es un tema muy técnico que probablemente no vale la pena mencionar a fondo, pero eh, va a ser fácil conciliar el asunto en un principio. Realmente creo personalmente que la conciliación prejudicial obligatoria es un tema bien importante y de muchísimo provecho para todos.
pero creo personalmente que si las cosas llegan a juicio, va a ser un juicio complicado para las compañías. Este tema de la no reversión de la carga probatoria, de tener que justificar ciertas, por ejemplo, ¿cómo acreditas un hecho negativo? ¿No? ¿Cómo acreditas que no lo despedí? Eso en el mundo legal laboral es sumamente complicado, comprobar un hecho negativo. Entonces, híjole, creo que hay ciertas cosas que sí están un poquito saliditas y que debiésemos de ajustar. De hecho, hay varias iniciativas y varias pláticas por parte de los sectores patronales en hacer ciertos ajustes a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Evidentemente, y como lo vieron a través de la plática, hubo mucha presión por parte de los organismos internacionales y de los tratados y demás para tener esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, y creo que podemos hacerlo mejor. Si bien es cierto, nunca realmente vamos a estar todos contentos con algo, ¿verdad? Somos muchos millones de mexicanos y difícilmente todos vamos a estar conformes con una reforma, ¿no? Evidentemente, a alguno le va a encontrar el pero a algo. Pero creo que pudimos hacer algo mejor, ¿no? Podemos modificar y ajustar ciertas cosas. Creo que eso se va a ir dando en el transcurso de que una vez que se establezcan los juzgados laborales, habrán nuevas estrategias para los abogados y también para los abogados de los trabajadores, ¿no? Eso se va a ir dando conforme los juzgados laborales pues vayan funcionando. Aquí creo que lo importante ahorita es que, bueno, para nosotros esto es parte de que ustedes conozcan los antecedentes y que obviamente ya hay una reforma constitucional laboral y una reforma laboral, porque aún aunque hayan pasado 2017 que se dio la reforma constitucional y 2019 que se ha dado la reforma laboral, muchas empresas o muchos trabajadores no saben de esto. Entonces, obviamente esto es para que ustedes lo conozcan y hay muchos puntos que podemos platicar en específico, pero bueno, este es el panorama general para que ustedes obviamente puedan entender cómo llegamos a la reforma laboral y los cambios que vienen y que no hay vuelta atrás, ¿no? Habrán cambios todavía que el sector patronal y el sector de los trabajadores pues no estén tan conformes y queramos ver algunos cambios, pero bueno, eso se va a ir dando hacia adelante. La reforma laboral ya está y bueno, no hay vuelta de hoja. Y creo que ya nos estamos excediendo. Nos excedimos en tiempo, nada más. Como último comentario, los tribunales laborales, acorde a lo que nos platicó la secretaria de Trabajo, se van a ir estableciendo en capas, es decir, deberíamos estar teniendo nuestros primeros tribunales laborales el próximo año en ciertas regiones. Se hicieron 3 regiones por los 3 años siguientes. Nuevo León es el último, se quedó para el final, para el último año, si mal no recuerdo, creo que es 2023. Entonces, para el 2023 estamos esperando tener tribunales laborales en el estado de Nuevo León, si la economía así lo permite. Y por mi parte es todo, agradecerles a nombre de un servidor y de mi colega Ivette Porras su asistencia a esta plática y dejarle el uso de la voz a la licenciada Marcela, sin antes reiterar nuevamente el agradecimiento por invitarnos. Muchas gracias. No sé si la licenciada Ivette iba a comentar acerca de unas preguntas que se fueron formulando. Sí. Sí, hay unas preguntas sí, gracias. Hay una pregunta que hacen por ahí respecto a los problemas de México, que es donde dicen que todos firmamos y aceptamos algunos cuestionamientos que pues nos hace Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que aceptar esas condiciones? Pues bueno, hay en el Tratado de Libre Comercio pues se juegan obviamente para todos, ¿no? Para las empresas, para los trabajadores. Hablando del Convenio 98, son tratados de la OIT que son, desde hace muchos años se han establecido, más de 165 países lo han firmado, ¿no? En caso del 98, pues habría Canadá y México no lo habían firmado, ¿no? Ahora con este Tratado de Libre Comercio, bueno, pues México lo firma, Canadá lo firma, Estados Unidos no lo firma. ¿Por qué? Porque ellos piensan que las condiciones laborales que tienen pues son muy superiores a las de México y Canadá. Entonces nosotros, viendo obviamente también por la cuestión de la economía de nuestro país, el poder seguir teniendo a un aliado comercial
como Estados Unidos y que muchas de sus empresas se establecen en México, pues eso nos ha hecho, no quizás a que firmemos todo lo que él nos diga, porque créanme que fue una gran negociación, fueron obviamente negociaciones que duraron mucho tiempo para llegar a estos y que aunque México en algunas partes pues no estaba tan de acuerdo, tuvimos que dar unas por otras para poder llegar a este acuerdo, pero creo que al final es un acuerdo que pues tendrá que beneficiar a ambas partes, tanto a nuestras empresas como a los trabajadores, y que pues sí, tenemos que jugar un poco la parte de los observadores y que como empresarios también tenemos que cuidarnos, obviamente que cumplamos con muchas de estas reformas que se han dado a la Ley Federal del Trabajo, que cumplamos con lo que existe en los convenios internacionales. El trabajo infantil, por ejemplo, es una parte importante y que creo que se debe de erradicar también en México y que si bien no está específico en el convenio 98, pero hay muchos de los tratados que la OIT o tratados internacionales que se tienen con la OIT y que México en su mayoría ha firmado. Creo que es algo que ha sido benéfico entre ambas partes y bueno, habrá que ver cómo se va dando este nuevo tratado con México para poder decidir si ha sido bueno o no, pero tenemos que ir cuidando por la parte de las empresas, pues sí, cada uno de los puntos específicos que se nos dieron para poder cumplir con este tratado, ¿no? Y porque si no cumplimos, pues pueden haber ahí algunas multas, incluso algunas aranceles que pues tendrían que pagar las empresas que están dentro de este tratado, ¿no? No sé si Yeshua quisieras comentar algo adicional. No, pues totalmente de acuerdo. Realmente la desigualdad económica, estar siendo vecinos del gran Estados Unidos, pues nos obliga a hacer ciertas concesiones, ¿no? Evidentemente, si queremos hacer negocios con ellos, y con el perdón de la expresión, tienen el sartén por el mango en ciertas cosas. Y eso obliga al Estado mexicano a acceder a ciertas cosas, establecer ciertas cosas que ellos no establecen con el fin de hacer negocios de manera correcta o de beneficiarnos de esta relación. Pero no, digo, secundando todo lo que dice, evidentemente tenemos que estar a la expectativa de que esto va a funcionar y que las concesiones que realizamos y la implementación de la reforma federal del trabajo es por un bien colectivo y que es así, ¿no? Que vamos a esperar su implementación para que todo esto sobre cómo vaya marchando, nos vayamos dando cuenta de que si sirvió o no. En lo personal, yo creo que es una reforma muy buena. Estoy encantado de que cuando llegue el momento poder litigar en los tribunales y pues bueno, esperando con ansias el 2023 para acudir a los tribunales laborales si es que así la pandemia y la economía nos deja. Adelante, licenciada Marcela, por nuestra parte yo creo que ha sido todo. De no existir alguna otra pregunta, reiterando el agradecimiento. Muchísimas gracias por su exposición. Realmente resulta de gran relevancia conocer todos estos tipos de factores que han llevado a generar todo este ola de cambios a los que nos enfrentamos ahora, para poder nosotros encauzar todos nuestros esfuerzos y llevar a buen término la implementación de la reforma. Muchas gracias. A la brevedad nos vamos a complacer en enviarles un reconocimiento por su excelente participación. Me voy a permitir darles lectura. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Comité Interinstitucional de la Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, otorga reconocimiento a los licenciados Ivette Porras Salas y licenciado Yeshua A. Gómez Bretón por su participación en la conferencia virtual Antecedentes de la Reforma en materia de justicia laboral. Muchas gracias a todos por su tiempo y por el interés que han demostrado por estos paneles que hemos estado llevando a cabo. No olviden dar like a nuestra página y compartirla. Los invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales de nuestras próximas charlas y conferencias
que en materia laboral estaremos brindando por este medio. También una noticia, próximamente vamos a lanzar el micrositio correspondiente a este ámbito laboral en el que van a poder tener acceso a estas plataformas que estamos llevando a cabo. Asimismo, en YouTube se encuentran grabados los videos de las conferencias que cada semana más aproximadamente se están subiendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.